toma de conciencia de las mujeres frente a las demandas de género. Y recordemos que también en nuestra institución las fundadoras fueron llamadas las sufragistas por toda la lucha que hicieron por el voto femenino. De esta manera, pues, en la Unión de Ciudadanas contribuimos a la transformación cultural en las relaciones entre hombres y mujeres para que éstas se den en condiciones de igualdad de derechos y oportunidades mediante procesos educativos y organizativos y también de incidencia política, que es lo que más nos gusta hacer en la Unión de Ciudadanas, para que el reconocimiento de los derechos de las mujeres se dé tanto en el ámbito público como privado. Quiero saludar muy especialmente pues a Diana Duque Muñoz, quien es nuestra invitada socia de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Diana es antropóloga, especialista en gerencia de entidades de desarrollo social, magíster en gobierno y políticas públicas, con 12 años de experiencia profesional en asuntos de género e inclusión social en organizaciones públicas, ONG, privadas y de cooperación internacional. Ella ha tenido experiencia asesorando a más de 120 empresas colombianas en políticas y protocolos de género y actualmente es especialista en género de un proyecto nacional relacionado con el cambio climático y la protección medioambiental. Es creadora y directora de la página de estudios de género en América Latina. Bienvenida pues Diana. Bueno, y mi nombre es Sonia Vázquez. Soy la vicepresidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Saludo a todas las socias que están aquí conectadas de la Unión de Ciudadanas de Cali, de Bello, de Bogotá y de todo el país y de los compañeros y compañeros también de nuestra página de estudios de género en América Latina. Bienvenida Diana. Este espacio y este taller está a tus órdenes y te escuchamos y explicamos también cómo nos pueden compartir y cómo vamos a hacer la metodología del taller. Bienvenida. Eso pasa que empieza a hablar uno y no conecta el audio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que están aquí y a las que nos están viendo desde las redes sociales y nos van a ver luego en las grabaciones. Em, Estoy súper feliz de trabajar este tema con ustedes. Muchos de ustedes ya saben de esto. Estuve viendo las inscripciones una por una, las personas que se inscribieron. Ahí se inscribieron de Colombia, de Argentina, de Canadá, de Chile, de Ecuador, de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos, de México, de Nicaragua, bueno, de todas partes. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es que yo les voy a hacer una presentación de lo que les traje de este tema y que ustedes puedan tener también un espacio para que hagan preguntas y comentarios al final de la presentación. Va a ser mucho, es mucho lo que hay que compartir. Este es un tema bastante amplio. Aprovecho y les pido por favor que recuerden mantener los micrófonos silenciados para que no se interrumpa, sobre todo porque también estamos transmitiendo. Y bueno, les contaba que es un tema muy amplio y en esa amplitud, pues lo que les traje hoy seguramente va a ser un abrebocas, pero también se los traje con la intención y lo organicé con la intención de que las personas que quieren seguir trabajando esto sepan cuáles son las rutas que deben seguir para poderlo implementar y para poderlo trabajar y también cuáles son los documentos de consulta que podrían tener. Entonces, me gustaría que de pronto dejaran en los comentarios. Bueno, aquí va, que dejaran en los comentarios, sobre todo como para conocer un poco más del grupo, sus nombres, sus profesiones, cuál es su motivación para estar en este taller y también desde qué país lo hacen. Yo voy a estar ahorita pendiente, voy a estar mirando qué comentarios tienen ustedes y que van diciendo. Dani, tú que nos estás ayudando, muchas gracias por ayudarnos en el detrás de cámaras de todo. Porfa, las personas que vayan teniendo el micrófono encendido por error, si nos puedes ayudar a silenciarlo para evitar interrupciones. Diana, agradecemos muy especialmente a Daniel Restrepo, quien está también aquí haciendo todo desde su estudio
esta transmisión y les contamos que a las personas que no han podido, que no alcanzaron a inscribirse, que quieran entrar de pronto, que por Facebook Live de la Unión de Ciudadanas lo estamos transmitiendo y por la página de estudios de género. En estudios de género todavía no lo estamos transmitiendo, lo que voy a compartir son las grabaciones porque quería darle prelación a la Unión de Ciudadanas en la transmisión. Muy bien. Entonces, les agradezco que me dejen en los comentarios alguna presentación para tener un poco más de idea de quiénes están aquí, aunque como les digo, mire cada una de sus inscripciones y de las preguntas que hicieron y justamente en aras de poder responder a muchas de las preguntas que hicieron y las motivaciones que ustedes estaban expresando, organicé esta presentación. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Es una pequeña introducción a qué es el enfoque de género, porque a pesar de que sé que muchos de ustedes saben de este tema, hay varias personas que noté que no. Entonces, también como para darles una buena introducción a estas personas, ahí vamos a hablar entonces de la importancia de incluir el enfoque de género en las empresas y organizaciones y vamos a ver el por qué es importante y cuáles son las cifras que hay. Y finalmente vamos a mirar cuáles son algunas de las recomendaciones que hay para incluir el enfoque de género a nivel institucional. Entonces, esta pequeña introducción al enfoque de género y qué es, a mí me gusta siempre hablarlo, el enfoque, hacer énfasis en esa palabra, el enfoque como algo que nos permite ver lo que no estábamos viendo antes. Es un montón de conocimiento que se va generando alrededor de que nos permite poder enfocar la mirada hacia cosas que no estábamos pudiendo ver y que no estábamos teniendo en cuenta. Y me gusta mucho la definición que tiene ONU Mujeres, me parece que es una de las más completas, que dice que la categoría de género se refiere a esos roles, comportamientos, actividades, atributos que en una determinada sociedad y en una época determinada también, o sea, no es lo mismo siempre, se considera apropiados para hombres y mujeres. Además, estos atributos sociales son oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y de ser mujer y unas relaciones entre esas, unas relaciones de poder que hay que también terminan generando unas desigualdades. Entonces, básicamente, a mí me gusta un poquito como la parte gráfica y les traje acá un ejemplo. Esto es un cuerpo y cuando va pasando ese cuerpo y se va formando y empezamos a darnos cuenta que tiene unas características, sea de niño, de niña, o bueno, lo que nosotros nombramos de acuerdo al sexo, entonces lo que va pasando es que la sociedad va empezando a generar como unos pensamientos sobre esas personas y les va empezando a decir, bueno, de qué colores se debería vestir, qué va a hacer esa persona, cuál va a ser como todo ese contenido social de lo que se espera que esa persona debería cumplir. ¿Y qué pasa? Que ese contenido no solamente se convierte en un asunto político, identitario y una categoría social, sino que también va generando unas diferencias sociales. Esas diferencias sociales no van a ser solamente un asunto en lo que estamos hablando de esos roles o comportamientos, sino que además esos roles y comportamientos van a generar que haya una balanza que históricamente se termina desnivelando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas veces se termina invirtiendo más en un lado de la balanza, como por ejemplo en términos de derechos, como por ejemplo en asuntos de discriminación para el otro lado, como por ejemplo en las categorías sociales y en los estatus sociales que se puede tener con respecto a lo femenino y a lo masculino. Entonces, todo eso es lo que nos permite también poder analizar por qué es importante la categoría de género para entrar a mirar en las empresas y en las organizaciones y en la sociedad en general. Entonces, aquí hay una de esas gráficas que nos mencionan en el movimiento feminista y es cómo para las mujeres termina convirtiéndose, por ejemplo, en un problema y en algo mucho más difícil de alcanzar el poder llegar a espacios de poder o el poder incluso sostenerse en los empleos y en sus carreras profesionales porque para ellas está todo el peso que nosotros asignamos socialmente, todas esas goticas que yo les estaba mostrando ahorita acá, del cuidado, por ejemplo. Cómo se empieza a naturalizar que por ser mujer, entonces ella es la que tiene que cuidar, ella es la que tiene que encargarse de los oficios domésticos, y eso termina generando cosas como que, por ejemplo, en este momento en el mundo, según la ONU, las mujeres estén concentradas en mucho más en las labores domésticas que los hombres,
siendo en los hombres 1.7 horas al día, mientras en las mujeres es el triple de eso. Entonces, incluso en las mujeres rurales sucede que el 80% del trabajo doméstico, según el DANE y según la ONU, en el DANE para el caso de Colombia, la cuñita ahí, están tan concentradas que en ellas está el 80% de todo ese trabajo que debería estar repartido por igual entre hombres y mujeres. Como no nos vamos a quedar en este término, esto es algo que es absolutamente amplio y les invito a que puedan leer todo lo que hay al respecto y puedan buscar más información sobre esta categoría. La idea hoy es que podamos mirar que más allá de esos roles que aprendimos en la sociedad y más allá de esas estatus sociales y todo lo que eso genera, podamos dar una mirada a la organización, es decir, porque muchas veces lo que está pasando es que terminamos hablando del enfoque de género para trabajarlo por fuera, pero muchas veces lo que nos pasa a las organizaciones sociales es que se nos olvida que adentro de la organización también es importante incluir el enfoque de género y que muchas veces nos quedamos como lo que nos pasa mucho a las personas que nos concentramos en el cuidado, y es que el cuidado siempre está replicado en otros y muchas veces se nos olvida cuidar a las cuidadoras o a los cuidadores. Entonces, hoy la mirada, hoy la invitación es a que podamos dar una mirada a nosotros mismos al interior de las organizaciones y de las empresas para poder implementar el enfoque de género. La importancia entonces de incluir el enfoque de género en las empresas y organizaciones. Yo les traje algunas cifras que me parecen relevantes para poder hablar de este tema y esas cifras se van a encontrar en diferentes organizaciones que las han sacado. Por ejemplo, miren esta, de que las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado laboral y que este porcentaje, a pesar de que hemos ido avanzando, el avance ha sido bastante lento en muchos de los asuntos que vamos a ver ahorita, y ese 30% se ha sostenido en la fuerza laboral que mantiene en la participación laboral de las mujeres, el 30% desde 1990 y con un 80% de los hombres frente al 50% de las mujeres. Acá esta cifra viene de la ONU. Muchos de los datos que les voy a compartir aquí, después les puedo compartir las fuentes para que puedan analizar un poco mejor la información, incluso porque todo esto sale de informes de diferentes organizaciones internacionales. Pero nos quedamos entonces con que hay una participación, que sigue habiendo una brecha del 30% de las mujeres en esa participación laboral, pero además miren las consecuencias de esto. El aumento de la participación de la mano de obra femenina podría aumentar la producción económica de algunos países hasta el 35%. Es decir, que no solamente aquí vamos a hablar de cuáles son las consecuencias para las mujeres y para la sociedad en general, de todo lo que significa la inequidad de género en las empresas y organizaciones, sino que también vamos a ver cómo muchas veces esas empresas y organizaciones terminan perdiendo recursos económicos por no apostar por la equidad de género. Y acá les traje un ejemplo de un contexto que quiero hacer énfasis hoy y quiero que puedan mirar esta tabla, esta proporción de hombres y mujeres en el ámbito de estudio. Ya les voy a contar por qué les estoy haciendo este énfasis. Van a mirar que las mujeres que están acá en moradito tienen, por ejemplo, están más presentes en enseñanza, en docencia, en trabajo social, en enfermería, en veterinaria, en psicología, en lenguas, en artes, en medicina, en turismo, en ciencias de la vida y de la salud, periodismo e información, ahí va bajando un poquito. Y yo quiero que me digan qué tiene de común, alguien que me haga el comentario, qué tiene de común estas carreras, todas. Que trabajan con la gente. Que trabajan con gente. El cuidado. El cuidado, muy bien. Miren lo que pasa cuando vamos a ver otras carreras, se va disminuyendo y hacia dónde se va disminuyendo. Por ejemplo, hacia las ingenierías, hacia todo lo que tiene que ver con las matemáticas, con la estadística, la informática, todas las tecnologías, ahí se van a encontrar. Y entonces en ese momento, ¿qué pasa en el mundo? Que alrededor de un 20% de las mujeres están participando
en las ciencias, en las tecnologías, en las matemáticas, en las ingenierías, mientras que los oficios que son más relacionados como una extensión del trabajo del cuidado siguen estando más concentrados en las mujeres. Y ahorita que les decía de estos tarritos con estas goticas, eso puede quedarse así si no le prestamos atención, como que, bueno, es un dato más, pero ya les voy a mostrar las consecuencias de esto. Un ejemplo de Colombia, y ahorita vamos a ver de otras partes del mundo, que nos están viendo de todas partes, es cuáles son los peores sueldos en Colombia. Entonces, ¿cuáles son esos peores sueldos? Los que tienen que ver con servicios de alimentos, cuidado de niños, labores domésticas, educadores o personas que están dedicadas a la educación, carreras administrativas y los mejores sueldos. Entonces están las ingenierías, las gerencias, que además tenemos una brecha de participación de las mujeres en cargos directivos, ya lo vamos a ver. Entonces miren cómo esas desigualdades que les estaba contando ahorita se terminan configurando de tal forma que esto que nosotros empezamos a asignar en todo el contenido de lo que es el género genera unos desbalances en cuanto al acceso a derechos y en cuanto al acceso a unas desigualdades sociales también. Desigualdades sociales que tienen problemas en que, por ejemplo, las mujeres son la población más empobrecida del mundo en general y está mucho más concentrada en las mujeres muchas problemáticas que no hemos podido solucionar. Miren, por ejemplo, esto. Según el Foro Económico Mundial, todavía para cerrar la brecha de género se tarda más de un siglo. De hecho, en un informe que salió recientemente, decían que durante la pandemia se pensaba que iba a durar, antes de la pandemia, que íbamos a alcanzar a cerrar la brecha de género más o menos un siglo. Pero luego de la pandemia se empezó a aumentar eso dramáticamente y en este momento se estaba hablando, incluso la ONU lo está diciendo, aproximadamente unos 300 años. Ningún país en el mundo en este momento tiene equidad de género y como vamos y al ritmo que vamos, nos vamos a tardar más o menos unos 300 años para lograrla. Y miren en dónde están las brechas. Es algo generalizado, es algo que está en el mundo y siguen estando en todas las regiones presentes. No hay ninguna que se salve, a pesar de que obviamente sí hay unos lugares que han tenido un poco más de avance. Pero, por ejemplo, en cuanto a Colombia, ya que la mayoría de aquí que están aquí en este momento vienen de Colombia, pues les cuento que estamos, a pesar de que hemos mejorado en muchas cosas, en uno de los peores lugares en comparación con el resto de los países de la región. Aquí les tengo un poco más en cuanto, por ejemplo, la participación política, el índice global de la brecha de género, el logro educativo, la salud y la supervivencia, el empoderamiento político. Miren cómo estamos de mal, en un 22% de la brecha. Y muchas de esas situaciones también se replican en las empresas, ya lo vamos a ver, y en algo que, por ejemplo, parece increíble, pero en este momento en el mundo sigue existiendo la brecha salarial. Es decir, el hecho de que se le pague a una mujer menos por el hecho de ser mujer. Entonces, aunque tenga el mismo nivel de formación o incluso más, aunque tenga el mismo nivel de actividades y de responsabilidades, se termina pagando mucho menos a las mujeres. Las causas de esta brecha salarial, empleo a tiempo parcial, porque aquí hay muchos asuntos que tenemos que mirar, los peores empleos, como les mostraba ahorita, los empleos mal pagos, trabajos socialmente que son menos valorados, como esa mirada de yo no soy capaz o yo no valoro lo suficiente mi trabajo y lo que yo puedo ofrecer, o yo incluso tengo esa síndrome de la impostora, y es que me cuesta creer que yo merezco un cargo para que hace mucho rato estoy preparada, y para que muchas veces los hombres ni siquiera se cuestionan el derecho a estar ahí, y la ignorancia también de los empleadores. Entonces, cuando hablamos de algunas cifras de equidad de género en las empresas y organizaciones, nos encontramos con que a nivel mundial esa participación de las mujeres en las juntas directivas está en un 17,5%, en América Latina es del 7,9% y en Colombia está alrededor del 17%. Esto es una fuente de la OIT. Porcentaje de mujeres que ocupan cargos gerenciales, bueno, en este caso en Colombia. Y miren lo que pasa también en las juntas directivas.
También en las juntas directivas son más poquitas las mujeres, un 17% frente a un 83% de los hombres. Cuando miremos a nivel mundial, consecuencias de esto, en un análisis de 345 empresas en América Latina, esta marca que les estoy mencionando acá es de Estados Unidos, concluyó que aquellas con una mayor representación femenina obtienen mayores rendimientos de las inversiones y márgenes de ganancia de entre 44 y 47% respectivamente. ¿Para qué les traje esto? Para decirles otra vez el énfasis. Estamos teniendo desigualdades sociales, pero esas desigualdades sociales a su vez, vaya y argumentelo en su empresa, están generando pérdidas para las empresas y están impidiendo que muchas de las acciones que pudieran ser mucho mejores y que pudieran impulsar no solamente la parte social, sino también las ganancias económicas y el crecimiento empresarial, se esté perdiendo por cuenta de la falta de equidad de género en las organizaciones. Entonces, miren, por ejemplo, lo que dice la Unión, el PNUD y la Unión Europea, del por qué es importante esto. El 52% aproximadamente de las mujeres trabajadoras reportan haber experimentado alguna forma de acoso o microagresión, y esto es un problema porque además de que ya está afectada, también se afecta la organización y se constituye en una barrera para el acceso para el florecimiento de liderazgos femeninos al interior del mundo empresarial, y miren lo que pasa. Esta informe justamente lo estuvieron publicitando hoy, es de Perspectivas del Mundo del Trabajo para las Mujeres 2024, y dice que aunque las mujeres están aumentando su poder económico global y entrando un mayor número de fuerza laboral, la verdadera paridad de género aún está muy lejos de lograrse. En 2023, de cada 100 hombres ascendidos a nivel inicial o a directivo, solo 87 mujeres fueron promovidas. Y esto también está generando que muchas estén dejando sus espacios, sus trabajos en las organizaciones porque están pensando que es mejor asumir sus cargos si hay una flexibilidad laboral. Y mucho porque está concentrada esta flexibilidad laboral, esa banderita que significa que muchas de las razones por las que las mujeres terminan abandonando sus carreras o prefiriendo decir, me voy, aunque me paguen menos, lo que les mostraba ahorita de la brecha, o aunque no pueda ascender, es porque también como tengo los roles del cuidado sobre mí cargados, entonces yo prefiero irme de este trabajo o dejarlo parcialmente porque yo necesito cuidar. ¿Quién va a cuidar a los niños, a las niñas? ¿Quién va a cuidar a las personas mayores si todo el trabajo está concentrado en? Entonces, esta es una de las causas de esa brecha de participación de las mujeres en espacios directivos. Pero además, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues resulta que hay unas consecuencias también que son económicas, y es que reemplazar a una persona que decide dejar su trabajo le puede costar a una empresa entre 6 y 9 veces su salario, o entre el 90 y el 200% de su salario anual. En cuanto a los costos asociados a todo lo que pasa con el ausentismo por situaciones de acoso sexual y laboral, y todo lo que las consecuencias que tiene también no tener unos protocolos de prevención efectiva y de atención efectiva de violencias basadas en género y acoso sexual, es que miren que, por ejemplo, en Perú hicieron este estudio que logró establecer que medianas empresas y grandes estaban perdiendo alrededor de 70 millones de días laborales al año, lo que equivale a una pérdida del 3,7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de mucha plata. Entonces, también, ¿cuál es el sentido de todo esto? En resumen, la falta de equidad de género en las empresas y en las organizaciones no solamente es un factor del que podamos hablar como que muchas veces se trata como si fuera la cereza del pastel, como esa parte filantrópica, y es que somos muy buenas personas, que ya debería ser muy importante, sino que también genera grandes pérdidas económicas tanto para las empresas como para los países, e impide que podamos avanzar en los logros que estamos queriendo implementar alrededor de la justicia social, de la equidad, de poder disminuir los niveles de empobrecimiento, de precariedad en muchos sentidos, de poder, por ejemplo, también otra de las cifras que aparecían acá es que las mujeres tienen menos acceso a sistemas de seguridad
a la estabilidad en los trabajos, están mucho más concentradas también en las labores que no están oficializadas o que no están reconocidas como trabajos dignos o empleos dignos, sino que están muy desde la tercerización. Y la pregunta es para el mundo y es, ¿y qué tal si medias la parte rota de este saco al que le estás tratando de meter tanta plata? Y esa parte rota es justamente que no tenemos equidad de género y que estamos considerando que la equidad de género es algo como o de un sector que generalmente se considera que es para, no sé, las personas de talento humano para que vayan y hagan allá o algo, o para cumplirle a la norma, porque la norma dice eso, no entendemos, no tenemos ni idea qué es, entonces vamos a hacer cualquier cosa a la que diga género y se acabó el problema. Y pues no, a no hacerlo inteligentemente, no hacerlo de una forma consciente, nos está generando pérdidas y nos está generando, además de que se concentran todas las problemáticas sociales, como les decía ahorita, o sea, no es solamente un asunto económico, yo lo hablo desde la parte económica porque sé que para muchas empresas eso es lo más importante, pero no es solamente desde eso, es también todas las problemáticas sociales que nos generan en el mundo y que impiden que todos los esfuerzos que estamos invirtiendo a nivel social, político y en todos los sentidos para eliminar las brechas de género no sean posibles, porque además también hay que tener en cuenta que finalmente en el trabajo pasamos la gran cantidad del tiempo. Entonces ahí también es un espacio en el que las violencias o en el que el poder perpetuar estas desigualdades hace que sea mucho más difícil poder avanzar en, el logro de la equidad de género. Entonces ya les presenté la problemática, ya les presenté el contexto y ahorita entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son las posibles rutas? ¿Cuáles son las posibles soluciones que podríamos implementar? Yo les propongo, una de las estrategias que les puede servir mucho es tener políticas institucionales de equidad de género. ¿Qué es una política? Es un documento que expresa el compromiso de cada organización desde su alta dirección con unos principios y objetivos claros que esté señalando cuál va a ser esa estrategia que van a implementar para lograr reducir brechas, para lograr reducir desigualdades de género en la organización y cuáles son los mecanismos que van a implementar para lograr esto. Entonces, esta política es un documento de carácter político, es un documento de carácter estratégico y general. Y hay algo aquí que les quiero hacer mucho énfasis y es que por favor no se dejen cuando estén haciendo las políticas que se concentre solamente como si fuera un apéndice de recursos humanos. Si no se logra transversalizar y que toda la organización a todo nivel esté comprometida en aportar a la disminución de estas brechas y en transversalizar el enfoque de género, estas políticas no son efectivas. Y lo que va a pasar es que se va a quedar otra vez en unas actividades aisladas que no van a tener suficiente impacto. Aquí les traigo un ejemplo de Chile. Dice, de acuerdo con la norma técnica chilena de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la política de equidad de género debe o debería proponer una estrategia integral para reducir las brechas de género, superando la implementación de medidas aisladas, lo que les estaba diciendo ahorita, de gestión organizacional, señala los objetivos que se propone alcanzar en un determinado periodo de tiempo, es pertinente a la realidad y la dinámica institucional, es decir, no sirve que simplemente yo coja y baje un documento de internet y diga, ay, listo, voy a copiar esta política, está como bien, la voy a copiar para mi organización y entonces ya tenemos política. Ahorita les voy a mostrar cuáles van a ser esos pasos para poder implementar correctamente una política y para poderla desarrollar. Expresa también un documento y por escrito, un documento que exprese el compromiso de la alta dirección y que aterrice ese compromiso a todas las acciones de la empresa. Y debe obviamente estar acompañada por un plan de ejecución. Entonces, ¿cuáles son esas fases que están propuestas para la elaboración de la política? Hay que establecer un establecimiento de condiciones de partida, es decir, esa expresión pública, ese compromiso que tiene la alta dirección. ¿Y por qué se hace tanto énfasis acá en la parte de alta dirección? Porque si bien es importante que absolutamente toda la organización
llámese empresa, llámese institución, universidad, lo que sea, la forma en la que esté organizada esa institución, porque eso está generalizado, es importante que haya un compromiso desde esa parte, desde la alta dirección, y además acá hay algo que me parece que es muy importante, y es que no se confíen, que porque, por ejemplo, yo soy en este momento la directora de la empresa, porfa, quien tiene el micrófono encendido, que porque yo soy la persona que en este momento está dirigiendo la empresa o que están en talento humano y veo que mi jefe está con la buena voluntad de hacer asuntos de género en la empresa, entonces ya con eso tenemos. Es importante que quede por escrito porque no sabemos qué va a pasar. Si voy a estar yo al futuro, si va a estar esta persona que está dirigiendo a futuro o no, y dejar las cosas por escrito no solamente facilita que haya una continuidad, sino también que haya una formalización de esos propósitos que se están implementando. Entonces, aquí en esas condiciones de partida, esto es súper importante y también es importante que haya una constitución del equipo interno responsable. En ese equipo interno responsable, ojalá no se dejen las tareas otra vez en las de talento humano, vaya y hágalo. Y muchas veces también es muy importante tener en cuenta que los asuntos de equidad de género no son solamente un asunto de buena voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener muy buena voluntad, pero si yo no tengo el conocimiento necesario para poder hacer una política correctamente, para poder saber cuál va a ser el contenido, yo puedo decir que entonces equidad de género va a ser que el Día de la Mujer le vamos a dar a las mujeres, les vamos a decir que son muy bonitas, que son maravillosas, que son lo más especial que le ha pasado a la empresa porque estamos reconociendo a las mujeres. Pero cuando yo sé de enfoque de género, yo sé que ese, por ejemplo, no es un día de celebración, sino que ese día, en lugar de repartir rosas y chocolates, que pues a todas nos gustan, pero no es el día, deberíamos estar mejor hablando de qué es el enfoque de género, por qué es importante, cuál es la historia de la participación de las mujeres, por qué estamos hablando, por qué es importante un día para hablar de todo esto y para hacer conciencia de lo que está pasando en el mundo frente a esto, y qué tal si cambiamos las rosas y los chocolates por ejemplo, mirar cómo está el clima organizacional, cómo están las mujeres en ese clima organizacional y qué podemos hacer para generar estrategias para que ellas puedan estar en igualdad de derechos. Por ejemplo, revisemos si tenemos brechas salariales en la empresa y en lugar de chocolates y flores, listo, les igualamos el salario para que puedan tener igualdad de derechos. Eso sería esa parte del conocimiento que es tan importante y por eso un llamado es a que o si son ustedes, se capaciten bien y puedan saber un poco mejor y los felicito por estar acá, porque están buscando ese conocimiento, pero si no tienen el suficiente conocimiento, entonces puedan contratar personas que realmente sepan de esto y que realmente les puedan guiar y que puedan tener no solamente un conocimiento teórico, sino también la experiencia aplicada en los diferentes casos. Paso 2, ya tenemos esto, entonces ahorita vamos a identificar y a priorizar cuáles son esos problemas que tenemos. Por eso era que les decía que no sirve hacer copias de otras empresas. Entonces, es bacano tener esos referentes que nos van a servir como para decir, bueno, listo, no se me puede olvidar esto o aquello, o esta me parece una buena idea, pero es muy importante poder hacer un diagnóstico de cuáles son esas brechas de género que tiene nuestra organización en particular y cuáles son el análisis de esos resultados y a partir de ahí, bueno, entonces, cuáles son la hoja de ruta que vamos a seguir, qué vamos a priorizar, qué consideramos que vamos a hacer, por ejemplo, de primer paso, en el segundo paso, en el tercer paso, cuándo vamos a evaluar y cómo vamos a ir nutriendo esa formulación. Ahora, entonces, vamos a un paso 3. Entonces ya está, vamos a hacer una discusión sobre esa política, vamos a empezar a hacer toda la construcción de la política, entonces vamos a hacer una discusión participativa. Es súper importante que la gente en la organización se sienta partícipe de la política, que no sea algo que simplemente un día les dijeron, hicimos esta política y ustedes la tienen que cumplir, sino que puedan estar en esa participación, que puedan aportar desde los diferentes puntos de vista y desde los diferentes equipos de trabajo, porque eso enriquece la forma en la que se está viendo la política, que se pueda elaborar el documento, la oficialización y la difusión de ella, o sea, no solamente que se quede escrita, sino
cómo vamos a hacer formación en esto, cómo la vamos a difundir, cuáles van a ser las campañas educativas, cómo la vamos a implementar también en los proyectos, es decir, que no se nos quede solamente ahorita al interior, sino que ese interior se refleje hacia todas las cosas que la organización está haciendo. Y obviamente para eso poder hablar de la elaboración de un plan de acción. Elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué debería mínimamente tener una política? Según el BID. Principios alineados a la misión, visión y los valores de la institución, organización, el alcance, hasta dónde va a llegar esta política, cuáles son esos objetivos y esos lineamientos estratégicos de género. Y también de ahí se pueden tener en cuenta muchos de los informes y de los documentos y recomendaciones que se comparten por todo tipo de organizaciones, entre ellas, por ejemplo, el BID tiene unas muy, muy interesantes. Los temas propuestos en relación con los ejes del diagnóstico de género, que ahorita se los voy a mostrar con más detalle. Compromiso, cuáles van a ser los roles y las responsabilidades, es decir, cómo vamos a pasar de esa manifestación de un interés y de una voluntad a la acción. ¿Cómo se va a cumplir esto? ¿Quién lo va a cumplir? ¿Cuáles van a ser los roles y esas responsabilidades? ¿Cuáles van a ser los indicadores que vamos a tener? O sea, ¿qué nos va a mostrar que estamos cumpliendo esto de forma anual o semestral o como decían, evaluarlo? Poder evaluarlo también. Es decir, este documento es un documento vivo que ya lo escribimos, lo vamos implementando y cuando lo vamos implementando y podemos tener la oportunidad de evaluar cómo nos está yendo, cuáles son las problemáticas, cuáles son las barreras, cuáles son los aciertos que hemos tenido con esto, a partir de ahí ir también dándoselo el espacio para irla nutriendo y para irla enriqueciendo. El compromiso hacia la igualdad de género y su cumplimiento y obviamente lo que les decía, la vigencia es muy importante para que se pueda estar haciendo esa evaluación y actualización del documento. Esto que les traje acá es una propuesta para esta parte de identificación y priorización de problemas. Entonces, y es además gratuita para que la aprovechen. Hay un sistema, una plataforma que hizo la misma ONU que se llama WEPS, W-E-P-S, formulario web. Ese formulario está en internet y ustedes pueden entrar, abrir un login ahí, pues abrir una cuenta de su organización y resulta que en ese formulario te van a hacer unas preguntas. Aquí están, son 18 preguntas, no son tantas, pero esas 18 preguntas a ustedes, cuando las respondan, les va a dar una idea de en qué están súper bien y en qué podrían mejorar o cuáles podrían ser las acciones que podrían implementar. Lo que tiene de bueno también este formulario web es que resulta que no solamente es un asunto que se está haciendo en un solo país, sino que está orientado a una revisión a nivel mundial. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta empresa que tiene estas, que no se sabe quién es, que tiene este semáforo, a esa empresa no solamente se le está comparando con ella misma y con lo que debería hacer con respecto a una teoría, sino que también te está diciendo, mira, esto es lo mínimo que deberías tener, hacia ahí debes dirigir el derrotero, pero además te puedes comparar con otras empresas a nivel mundial y a nivel de país. Entonces, hay 4 ejes que tiene esta evaluación, que sería uno de esos, es el liderazgo y la estrategia, y es el compromiso de líderes con la organización en cuanto a todo el tema de la implementación del enfoque de género. ¿Hay o no hay una política? Cosas como esas te van a preguntar, o si vas avanzando también te van a dar un puntaje. Aquí, por ejemplo, no había esta estrategia, pero miremos que esta empresa no tenía esa estrategia de hacer ya la política, pero sí tenía algunas acciones, como por ejemplo, en el lugar de trabajo, el acceso a servicios de salud de calidad. Aquí hay asuntos que son, tiene en cuenta lo que es normativo y lo que no lo es. Entonces, algunas, por ejemplo, para ir mejorando y que esto verdecito se vaya convirtiendo en azul y vaya quedando mucho más alto el porcentaje, tienen que no solamente están cumpliendo con pagarle la EPS, por ejemplo, o el sistema de salud obligatorio en otros países a sus empleados, sino que también dan, por ejemplo, la oportunidad de afiliarse a algunas aseguradoras o tienen algunas extras
que no son los normales que exige la ley, que son un poco más y que garantizan, aumentan un poco más ese nivel de bienestar. El sistema de seguridad y salud en el trabajo. También te van a preguntar cosas específicamente, todo esto está relacionado directamente con hacia dónde dirigir la organización en asuntos de género. O sea, no es solamente en general. Igualdad en la compensación. ¿Tienen o no tienen brechas salariales? El reclutamiento, ¿cómo se hace? Ustedes tienen una equidad en la participación, por ejemplo, de mujeres. Por ejemplo, cuando son empresas del sector minero energético, la mayoría de esas empresas tienen mucha población masculina y muy poca población femenina. Entonces, una estrategia aquí que se puede implementar, que ya lo vamos a ver luego con todo el tema de las buenas prácticas, es que se promueven acciones para que las mujeres participen en esos cargos y para que puedan quedar. Les cuento un ejemplo que me pareció muy interesante de una de las empresas que asesoré alguna vez, y es que ellos sabían que hay algo que se llaman sesgos inconscientes para, eh, para aplicar el género en la empresa. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Ellos sabían que esa empresa era de un sector más masculinizado y querían tener mujeres que participaran ahí. Y entonces una de las primeras estrategias que implementaron fue que revisaron cuáles eran sus formas de difundir los cargos. En algo tan sencillo como que si yo estoy buscando una persona de ingeniería, yo no diga un ingeniero, sino que estoy buscando profesional en ingeniería, tal. Y que además, cuando voy a poner una foto de referencia, ¿qué tal, por ejemplo, promover una foto en la que o estén hombres y mujeres, o estén también mujeres, o estén una mujer negra, o esté una mujer indígena, o esté una persona LGBTIQ+, y de esa manera ir promoviendo que esos imaginarios que están incluso desde algo tan sencillo como el proceso de reclutamiento pueda tener una eliminación en parte de ese sesgo para las personas que se van a presentar y que van a creer que son aptas y que son bien recibidas en mi organización. Pero además, lo que también hicieron fue que empezaron a quitar nombres, fotos y sexo o cualquier indicación que dijera si era hombre o era mujer la persona que se estaba presentando. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron el formulario, esa persona se presenta, ese formulario, el acceso a la información total la tiene una sola persona o la persona que es específicamente que lo tiene que tener, pero el comité que va a seleccionar lo que hace es que no tiene acceso a si es hombre o si es mujer, si es negro, blanco o si es indígena o lo que sea, sino, indios es, por ejemplo, una persona discapacitada o no, sino que lo que hacen es que evalúan esa hoja de vida en torno a la profesión, en torno a la experiencia y en torno a cosas que puedan ser un poco más objetivas con respecto a lo que se necesitaba en el puesto. De esta manera estuvieron generando que muchas más mujeres tuvieran la oportunidad de pasar esos cargos que antes no les estaban generando. ¿Por qué? Por todo el tema de los sesgos inconscientes, que ahí les dejo el nombre específico para que puedan consultar un poco mejor sobre eso y de cómo eliminarlos. El apoyo a padres y cuidadores. ¿Cómo hacemos en las empresas y en las organizaciones para que las mujeres no sigan siendo las que tengan concentradas solamente todo el tema de los oficios domésticos y del cuidado? Vamos a incentivar que los papás también y los cuidadores también puedan estar a cargo. Entonces, por ejemplo, algunas empresas lo que hacían y hacen es que empezaron a promover, bueno, vamos a dar una tiquetera de permisos, que es como un salario emocional. En ese salario emocional, las personas que son cuidadoras en general van a tener permisos para. Entonces, por ejemplo, si yo era papá, yo podía tener permiso para ir a llevar a mi hijo a su primer día de escuela. Pero si yo no soy ni papá ni mamá, sino que estoy a cargo, por ejemplo, de una persona que está enferma, de una mascota, de una persona que tiene alguna discapacidad o que tiene alguna situación en la que es importante que tengan un cuidador, una cuidadora, pues se pueda incentivar eso. Las licencias de paternidad, por ejemplo, se cumplen esas licencias de paternidad, hacerle un seguimiento a que puedan estar haciéndose y a que los hombres las aprovechen, incentivar eso.
Por ejemplo, también en esas licencias de paternidad y en todo el asunto de la paternidad, prestarle atención en la parte con las personas de psicología que hacen acompañamientos a que pueda haber, por ejemplo, también depresión masculina luego del nacimiento de los bebés. Entonces, es como también se hace un acompañamiento hacia esa transición. Hay cosas acá que una de las preguntas que me hacían es, bueno, ¿y si no tenemos el suficiente recurso para esto? Hay cosas que van a necesitar recursos, eso depende también la cantidad de posibilidades y de recursos que pueda invertir la organización, y hay otras que no. Hay, por ejemplo, algunas que tienen que ver con dinero, como poder ampliar las licencias de paternidad y de maternidad, o, por ejemplo, facilitar teletrabajo, que esa no tendría necesariamente que invertir más recursos, pero estaría facilitando esa presencia de personas que cuidaran en los espacios en los que se necesitan, y que por ahí derecho se está hablando de todo el tema del balance de vida y trabajo. Pero también estarían otras, como por ejemplo políticas de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Una de las empresas que conocí de este sector minero energético, que de hecho tuvo un reconocimiento mundial por las acciones que empezó a implementar, es que ellos tenían un problema, y ese problema era que la mayoría de hombres estaban concentrados en unos cargos. Y cuando se pusieron a analizar por qué habían más hombres en esos cargos, resulta que ellos pensaban que en esos cargos solamente podían estar los hombres porque se necesitaba levantar unas zapas que eran muy pesadas de unos camiones entre las acciones que tenían, porque eran transportadores. Entonces resulta que cuando estaban haciendo eso se dieron cuenta, bueno, ¿y cómo hacemos para que las mujeres también puedan estar sin, obviamente, generarles una competencia, pues que sería en este caso inequitativa, porque algunas pueden tener una igual fuerza que los hombres, pero otras muchas no? Y se dieron cuenta cuando estaban haciendo eso que incluso tenían varios de sus empleados que estaban con problemas de espalda y con problemas laborales asociados a tener que estar levantando esas tapas tan pesadas. Y lo que hicieron fue hablar con la ARL, y en este caso ARL, aseguradora de riesgos laborales, para quienes no están en Colombia, y lo que hicieron fue empezar a decir, listo, entonces vamos a hacer un mecanismo en los camiones para que no haya que usar toda esta fuerza para levantar las tapas. Y vamos a incentivar, vamos a hacer una convocatoria para que más mujeres participen, les vamos a capacitar y les vamos a promover, pues como que puedan estar ahí, lo que ellas necesiten para estar ahí. Pues resulta que no solamente tuvieron más mujeres en esos cargos, sino que además los hombres que estaban y que estaban teniendo problemas de salud, muchos pudieron continuar en sus empleos y evitaron problemas de salud para quienes seguían en esos cargos que todavía no estaban con problemas. Entonces miren que todo esto termina favoreciendo en muchos sentidos. En los mercados, cuando se habla de los mercados, es que el desarrollo de los productos tenga servicios con enfoque de género. Cosas como que, por ejemplo, yo tengo una empresa o organización que ofrece productos de aseo. Algo tan simple como que voy a hacer una campaña, y esa campaña de comunicaciones ya no voy a seguir poniendo a una mujer que esté barriendo, sino que voy a hacer una campaña publicitaria en la que la familia se encarga de los oficios domésticos por igual, y en los que todos pueden hacer parte de esas labores domésticas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de favorecer negocios de propiedad de mujeres, decimos, si vamos a hacer una licitación o una convocatoria o vamos a hacer un contrato, ¿qué tal si promovemos, por ejemplo, que más mujeres estén en ese mercado laboral? No solamente que las contratemos más a ellas, sino que si vamos a contratar servicios de empresas, podamos tener un rubro o una parte en esa convocatoria en la que las calificaciones le vamos a dar un porcentaje de más si son empresas lideradas por mujeres o propiedad de mujeres. Eso, por ejemplo, podría favorecer lo que estábamos hablando ahorita, de esa brecha que hay de la participación de mujeres en el mercado laboral y en todo el tema del empobrecimiento de las mujeres. Desempeño de proveedores en igualdad de género.
¿A qué se refiere esto? Muchas de las organizaciones lo que hacen es que, por ejemplo, si tienen un protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género y acoso sexual, ese protocolo no solamente es al interior de la organización, sino que también son lineamientos y acuerdos que suscriben con las personas con las que van a contratar, también tercerizando. De esa manera también lo que se hace es promover, incentivar que quienes van a ser mis proveedores tengan también unos lineamientos éticos en relación con el enfoque de género, que no solamente me van a servir para impulsar lo que yo estoy haciendo, sino también para ir generando más conciencia en lo que se estaba haciendo. Lo del marketing responsable ya se los mencioné con el ejemplo de las campañas, aunque no es lo único. Y cuando hablamos de comunidad, es entonces también todo ese sistema de responsabilidad social. Entonces, ¿cuáles son esas relaciones que se hacen con la comunidad? Por ejemplo, alguna de las empresas que estaba asesorando que eran del sector de construcción, sabían que las mujeres en su mayoría no están en ese sector y querían promover que más mujeres estuvieran en el sector. Parte de las inversiones que estaban haciendo en responsabilidad social empresarial, lo que hicieron fue que las invirtieron en algunas becas para que las chicas pudieran estudiar ingenierías o algunos procesos de capacitación para que las mujeres puedan estar en cargos que estaban ocupados en su mayoría por hombres. Em, pero, por ejemplo, acá en esta parte también de liderazgo y estrategia, una de las cosas que hacían, una de esas empresas que está unido con lo que les estoy hablando de comunidad, es que decían, bueno, ¿cómo hacemos para incentivar el liderazgo femenino? Entonces, voy a promover mujeres dentro de mi organización, pero si no tengo suficientes mujeres, entonces cuando voy a la comunidad, voy a incentivar que más mujeres puedan tener espacios de empoderamiento femenino. Entonces, algunas daban cursos de empoderamiento femenino, o hacían campañas en marketing en esa parte de mercados en las que estaban hablando del empoderamiento femenino. Entonces todo esto terminaba promoviendo que esas empresas, a ver, muchas de esas cosas que para qué sirven también. Resulta que esto no solamente, como les estaba mostrando, mejora la efectividad de lo que se está haciendo de las organizaciones, mejora los rendimientos, mejora la economía, mejora las relaciones y el bienestar laboral, y obviamente toda la parte de responsabilidad social que tenemos todas las personas y en especial deberían tener todas las empresas y organizaciones, sino que también lo que hace es que facilita algunos temas que tienen que ver con competencia en el mercado. Por ejemplo, los sellos de calidad. Hay muchos sellos de calidad, tanto a nivel de país en Colombia como a nivel mundial, que están relacionados con el enfoque de género. Por ejemplo, en Colombia, uno de esos sellos es Equipares. En ese Equipares lo que hace es que se hace como una auditoría. Esta auditoría, les adelanto, porque les va a servir mucho, está relacionada con este formulario que les estoy mostrando aquí. Y ahí quienes quieran, por ejemplo, obtener un sello de calidad, van a ir adelantando trabajo y trabajo, y además que les va a ahorrar dinero, porque mucho de esto tiene que ver también con que van a necesitar personas que les asesoren, pero si ustedes ya lo están haciendo y están siguiendo estos lineamientos, se van a ahorrar en muchos sentidos que tengan que pagar muchas de esas asesorías. Y esos sellos también lo que van a permitir es entrada a mercados que exigen los sellos y que exigen, tienen unos compromisos con la equidad de género y por lo tanto dicen, así como les mostraba acá, nuestros proveedores tienen que estar alineados con lo que nosotros estamos haciendo también a nivel de política, pero además también es todo un asunto reputacional que les va a permitir tener un reconocimiento y que ya dependiendo también los sectores, puede haber una coherencia entre marca y o el producto y lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo en la parte social. Acá les traje dos ejemplos. En Chile, por ejemplo, cuando estamos hablando de buenas prácticas, hay unos reconocimientos en el mundo sobre estas buenas prácticas de enfoque de género que premian a las empresas que las tienen en cuenta y que las implementan y que les hacen un reconocimiento a nivel mundial. Ese reconocimiento obviamente lo que va a hacer es que va a trabajar, a incrementar todo el tema reputacional y va al interior de la empresa también a generar todos los beneficios de los que les hablé,
y eso se termina generando en que las economías en los países se pueden impulsar por lo que les decía ahorita. Si hay más equidad, hay mucho más incremento en toda la ganancia, no solamente a nivel social, sino a nivel económico de las organizaciones. Otros ejemplos de buenas prácticas que les traje y les sugiero, busquen esto, busquen, hay muchos documentos que hablan de que son compilados de buenas prácticas de equidad de género en las empresas y que ustedes podrían mirar. Hay para todos los tamaños de empresas, para todos los tamaños también de posibilidades económicas, porque les cuento, cuando yo estuve haciendo estas capacitaciones y asesorías, habían empresas que eran de 4 personas, una pequeñita organización, y habían otras que eran de miles de personas. Y todas pudieron implementar cosas. Entonces no crean que porque no, es que no tenemos suficientes recursos, no lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer y hay muchos ejemplos que se pueden implementar en eso. Aquí hay unos de ellos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal servicios de guarderías en los lugares? Algunas lo hacen en los lugares si tienen los recursos o tienen convenios con otras organizaciones o con otras empresas y espacios alrededor que les permitan tener cerca a los niños y las niñas para que el papá y mamá puedan estar un poco más tranquilos y pendientes y puedan estar un poco más en conexión. ¿Qué tal, por ejemplo, tener salas de lactancia? Eso no nos cuesta tanto y pudiera facilitar. O tener días libres por adopción, que no toda, hay que también tener en cuenta acá que todas las familias no son iguales, que además todo el mundo no es heterosexual, que todas las parejas no son heterosexuales, entonces, ¿qué tal si podemos hacer, por ejemplo, días libres por adopción, incluidas las familias diversas? ¿Qué tal si, por ejemplo, incrementamos la posibilidad de trabajo en casa? Eso para muchos facilita el poder estar en los primeros cuidados de esos bebés, de esos niños y niñas, pero también no solamente es eso, es que estamos con todo un reto medioambiental de poder disminuir un montón de emisiones, un montón de contaminación que estamos generando, más conciencia, por ejemplo, en el consumo de agua y de todos los recursos que tenemos, que podrían facilitarse por medio del trabajo en casa. El regreso escalonado después de la maternidad. Una de las estrategias que se implementan con esto es que la legislación se dice, estos son el tiempo que tienen para los hombres y que tienen las mamás o el papá para ejercer pues como para ejercer su licencia. Pero entonces algunas empresas lo que hacen es, listo, tenemos ese tiempo y además lo que vamos a hacer es facilitar que el ingreso sea escalonado para que sea más fácil para esa mamá, para ese papá y para ese bebé. El regreso escalonado después de la paternidad, los grupos de soporte para madres y para padres, lo que les contaba ahorita, programas de acciones de acompañamiento para embarazadas. Y esto, miren, muchas de estas cosas ni siquiera es que las tengan ustedes que invertir. Qué bueno también que se puedan mirar cuáles son los recursos que ya están ofreciendo, que ya está ofreciendo el Estado. Muchas veces yo en estos días lo hice, necesitaba hacer que la gente, además de enseñarles equidad de género y de poderles enseñar, por ejemplo, cómo es una ruta de prevención y atención de violencias, pudieran saber más allá de lo que hace la organización, qué hace el Estado, cuáles son las otras rutas de atención, incluso no solamente porque si me pasa con personas de la empresa, sino porque yo veo que le pasa a mi vecina o porque veo que le pasa a una persona conocida. Entonces lo que hice fue que simplemente me comuniqué con la alcaldía, la persona encargada de eso, que generalmente es de la Secretaría de las Mujeres, y le dije, mira, yo quiero, si ustedes me pueden dar una charla sobre cuáles son las rutas de atención que tienen de la ciudad para este tipo de problemáticas. Eso no te cuesta nada y te va a facilitar que las personas puedan saber, por ejemplo, qué hacer y a dónde acudir. Programas de acciones y acompañamientos de mujeres embarazadas, a padres también que están esperando a su bebé, acompañamiento en los primeros meses de maternidad y paternidad. Estos son algunos de esos ejemplos de buenas prácticas. Hay una organización que comparte eso que me pareció también muy valioso y es desde esas experiencias que ellos han tenido,
algunas recomendaciones sobre cómo se está, por ejemplo, implementando el proceso de remuneración con perspectiva de género. Entonces, para eso, ellos sugieren tener en cuenta, porque eso del rango salarial, de esas brechas de las que les estaba hablando ahorita, es importante que no se mire como si fuera solamente un asunto de dinero y ya, sino cómo se generan un montón de desigualdades a nivel económico que pues, se pudieran facilitar si se hacen bien las cosas. Entonces, elaborar una tabla de rangos salariales con criterios de género. Esto incluye revisar un salario de ingreso de un puesto, los bonos no discrecionales y otros beneficios contractuales que se puedan tener sin que tengan sesgos de género. Por ejemplo, bonos económicos por antigüedad, que suelen responder a la tradición y no a las funciones y los resultados esperados del puesto. Y eso agrava la brecha porque históricamente más hombres que mujeres se han quedado en esos espacios laborales, también por lo que les decía ahorita, que muchas mujeres terminan dejando los espacios laborales cuando tienen sus bebés o cuando hay alguna persona que necesita su cuidado, se terminan yendo de ahí. Entonces, tener en cuenta esto, verificar las descripciones de los puestos, lo que les decía ahorita, que sean claras, que sean transparentes, que hayan procesos reales de selección, que ojalá estén libres de estos sesgos inconscientes en relación con el género, que se puedan garantizar que todas las personas de la organización conozcan y entiendan la tabla de esos rangos salariales y que ninguna persona sea discriminada en esos rangos. Por ejemplo, lo de la paternidad activa, desde la empresa y desde las organizaciones se puede sensibilizar y capacitar en masculinidades con enfoque de género, focalizadas en los dos primeros niveles de la organización, promoviendo, por ejemplo, una paternidad activa, mirando cómo es la medición, el seguimiento de esas licencias de paternidad extendidas y las medidas de flexibilidad que se van a implementar para que ellos también puedan ejercer esa paternidad, visibilizar que esas licencias y su uso son un derecho y no un privilegio, y promover que las usen y que puedan estar presentes en esa crianza. Estos ejemplos que les traje acá son algunos de los que hay muchos otros. Definitivamente hay bancos de buenas prácticas y de acciones que se pueden implementar de todo tipo, pero quiero dejarlo hasta ahí porque quiero que ustedes tengan también la oportunidad de hacer comentarios, de hacer preguntas y bueno, y de compartir sus conocimientos, porque yo sé que ustedes también, muchos tienen la experiencia y han podido hacerlo en diferentes niveles y qué bueno que lo puedan compartir. Y Muchas tenemos varias preguntas ya, Diana, en el chat. Si quieres las leo. La última, por ejemplo, nos decía Gustavo, dice que este curso él lo ve muy enfocado hacia la parte de empresas privadas, que le parece importante, pero quisiera saber cómo se implementan las instituciones no gubernamentales. Entonces, bueno, claro que hay leyes, hay normas en el departamento, y la transversalización del enfoque de género está obligado en casi todas las políticas públicas hoy en día. Eh, y complementa tú, por favor. Bueno, no, eso no es solamente para empresas privadas. Cuando yo hablo, yo sé que hay un lenguaje que se usa es como empresa y entonces todo el mundo cree que, no sé, se imagina como a Coca-Cola o se imagina alguna empresa privada, pero en realidad no. Esto es algo que se puede implementar en absolutamente todas las empresas e instituciones. Y que no solamente, incluso por ejemplo en las públicas, yo trabajé en la alcaldía de Medellín y esto que les estaba mostrando de la extensión de la licencia, del salario emocional, de las tiqueteras y los permisos y todas esas cosas, del poder revisar si tenemos o no tenemos brechas salariales, tiene que ver perfectamente con cualquier institución, o sea de 4 personas. Hay cosas que puedo hacer con esas 4 personas, como por ejemplo, listo, no tengo dinero, no puedo extender la licencia, pero lo que voy a hacer es que voy a facilitar el teletrabajo para quienes lo puedan facilitar.
o lo que voy a hacer es que ya tengo un protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género y acoso sexual. No lo tengo. Si no lo tengo, por ejemplo, en Colombia es un asunto que normativamente ya deberíamos tener todas, públicas y privadas, organizaciones, ONGs y todo el mundo debería tenerlo. Entonces, por ahí se puede empezar. Se puede hacer este diagnóstico que les estaba mostrando y muchas de esas buenas prácticas también están enfocadas al sector social, porque muchas veces lo que nos pasa en el sector social es que incluso podemos tener un discurso muy de hacer cosas para la afuera, pero cuando nos vamos a ver dentro de la organización, resulta que la mayoría son mujeres, porque además está concentrado por todo lo que estábamos diciendo ahorita, que es una extensión del trabajo del cuidado y doméstico, y vamos a mirar los rangos salariales y resulta que pudiéramos hacer, por ejemplo, la forma en la que estamos cobrando las cosas, mejorar los salarios o mejorar algunas situaciones que suceden al interior de las organizaciones para no sobrecargar a una sola persona frente a las cosas o para no extender tanto las jornadas de trabajo y poder, por ejemplo, facilitar que haya una conciliación entre la vida y el trabajo. eh, Pudiéramos tener dinero para salacunas o para salas de lactancia, pero también pudiéramos facilitar algunas de esas horas que tenemos para que pueda estar con su bebé o algunos espacios en los que pueda estar con su bebé tranquilamente y pueda conciliar ese asunto de ser mamá y de ser cuidadora, de estar trabajando, igual con el papá. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, no depende del tipo de organización, no depende tampoco del tamaño, sino que depende primero de la buena voluntad, que es súper importante. Y segundo, que esa buena voluntad se pueda transmitir en acciones y en acciones que tengan un conocimiento. Para ese conocimiento puede que todo el mundo no lo tenga, pero al menos poder buscar, bueno, yo quiero hacer esto, voy a empezar. Yo lo que les diría es, empiecen por hacer ese diagnóstico que es gratuito. Ese diagnóstico mismo les va a decir hacia dónde deberían hacer una hoja de ruta de acciones que pudieran implementar. Vamos a hacer una política de género, vamos a hacer un protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género, y vamos a empezar a mirar cómo podemos mejorar, no solamente al interior de la organización, sino también para la afuera. Entonces, depende del tipo de acciones y si de pronto no se me ocurre en este momento qué puedo hacer, lo que hay también es que ya tengo este diagnóstico, entonces ya lo tengo, ya sé más o menos en qué debería trabajar, no se me ocurre en qué, no tengo plata, entonces voy a buscar esos bancos de buenas prácticas y ahí voy a encontrarme con ejemplos de gente que ha hecho cosas muchas veces sin invertir mucho dinero o sin invertir nada y que mejoró la situación al interior de la organización. Entonces es más que todo como esa apertura. Bueno, no sé si Eh, hayan más preguntas. un ejemplo que hay de una acción afirmativa, por ejemplo, que en la alcaldía de Medellín se hizo para hacer una acción afirmativa para mayor participación de las mujeres, era en la obra pública. En las licitaciones se colocaba que había un porcentaje de estímulo para las personas, las empresas que licitaban. Si incluían más mujeres, se les daba un porcentaje en la licitación. Esa es una forma, por ejemplo, de implementar eso y insistimos mucho en y quiero subrayar, por ejemplo, esos horarios flexibles, esas políticas y esos arreglos y esos acuerdos que se hacen entre las empleadas y los empleados, por ejemplo, para suplir algunas vacancias que necesitan pedir para permisos o alguna cosa y tener establecido eso, esas reglas son elementos muy sencillos que no cuestan dinero, pero que ayudan a un mejor clima y a tener en cuenta. También quiero subrayar, Diana, el tema cuando mencionaste el tema de las diversidades sexuales, que lo mencionaste como una de las preguntas eh, para revisar esas políticas. Me parece que ahí también es importante como hacer un énfasis, porque en ese y en el de las nuevas masculinidades, que lo mencionaste, pero que quisiera que ahondaras un poquito. Y no sé, por aquí hay varios comentarios. Si tiene, dice que muy útil el curso, nos dice Marina Marichas. Eh, bueno, lo del lenguaje incluyente que lo mencionaste también es muy importante y que me estoy comprometiendo aquí, Diana, y te voy a comprometer también a estudios, a la página y a la dirección tuya,
para que hagamos otro taller incluyente, que son tips, son maneras, y la gente lo ve como algo muy difícil, pero es, si se entiende y se usan algunos recomendaciones muy fáciles, ahorita decías algunas de ellas, pues ayuda mucho precisamente para precisamente los términos de referencia, para elaborar los reglamentos. Es como mínimo tener en cuenta ese lenguaje incluyente. Me olvidó prender el micrófono otra vez. Vi una de las preguntas que decía que cuál es la dirección para hacer ese diagnóstico. Ahí se las dejé en el chat. Es www.weps.org. Ahí entran, crean la cuenta y empiezan a responder las preguntas que les aparece. A eso tiene algo que es positivo para que no les dé miedo entrar y llenar la información correctamente, porque esto tiene un carácter privado. O sea, solamente lo van a tener ustedes el acceso y no va a salir como, ay, organización tal, le salió un cero, tal cosa. No va a pasar. Entonces, para que tengan esa tranquilidad. Y también lo que hice fue que les compartí de estudios de género en América Latina, las direcciones que hay de las redes sociales para que puedan tener acceso a ellas. En el canal de YouTube hay algunas clases que hemos hecho también con otras personas para ahondar un poco más en estos temas de género. Y esas, por ejemplo, las últimas que compartimos fue un curso que dimos para organizaciones, instituciones educativas, porque vi que algunas de las personas estaban preguntando también cómo se podría hacer en instituciones educativas. Entonces ahí van a tener la información. Y hay una red de estudios de género en América Latina que se está promoviendo desde la página y es la oportunidad de estar en un grupo de personas que tienen diferentes profesiones, pero que todas trabajan o que son activistas, no necesariamente tienen que ser profesionales, pero que trabajan por la equidad de género en el mundo. Y la idea de esa red es que puedan hacer ese trabajo colaborativo, que se pueda compartir conocimiento, que se puedan hacer fortalecimiento. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo de ese curso fue porque el año pasado una profesora de un colegio rural en Perú se acercó a la página para decir que ellas estaban haciendo un proyecto de empoderamiento femenino en todos los niveles de la institución y que querían mostrar ese proyecto en la página porque muchos de los contenidos que había compartido la página les habían servido justamente para poder hacer el proyecto. Lo compartimos, identificamos que podría ser una forma de fortalecer el proyecto, generar un curso para capacitar al personal docente de la institución y lo que hicimos fue que con esta red eh, empezamos a hablar, bueno, ¿quiénes de ustedes quieren compartir ese conocimiento para fortalecer este proyecto en la institución? Se dio la formación gratuita y entonces se está fortaleciendo tanto la institución como, por ejemplo, algunas personas que estaban en la red, que están todavía en un proceso inicial de aprendizaje de asuntos de género y de esa manera, pues, fortalecer también esos proyectos personales. Entonces, esto tiene muy el interés de poder hacer un trabajo colaborativo para fortalecer los proyectos que se están haciendo en torno al enfoque de género y en torno a los derechos de las mujeres. Bueno, no sé si hayan más preguntas o comentarios. Aquí veo que hay varios saludos, estoy mirando sus comentarios. Y veo que ustedes definitivamente tienen ya también un trabajo muchas avanzados desde lo que están, desde sus lugares. Qué bueno que estén acá. Hay docentes universitarias. Bueno. Los voy viendo, pero sí me gustaría que de pronto si hay alguna pregunta adicional o comentario, aprovechen el espacio para hacerlo y de no ser así, pues podríamos estar cerrando. María tiene... este, Gustavo, ¿en qué sentido?
A nivel de instituciones, a nivel de política pública, cambios institucionales, algunas propuestas, ¿a qué te refieres? Me gustaría Me que estoy refiriendo, contextualizara. sí, me estoy refiriendo un poco como en el sistema en el que vivimos, en el sistema democrático en el que nosotros estamos, algunas propuestas de género que puedan cambiar las instituciones políticas de nuestros países, que puedan cambiar el machismo en nuestros sistemas, en nuestra sociedad, en los políticos mismos, algo más, no solamente enfocado en las empresas privadas o en las organizaciones sin fines de lucro, pero me refiero más a nivel institucional. Sí, mira, pues a ver, yo que te voy a decir algo que es lo primero que se me viene cuando haces la pregunta, y es que he estado en estos días trabajando en la creación de un protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género para una institución y de acoso sexual. eh, y he estado también mirando mucho como todo el marco normativo internacional y en este caso de Colombia. Y lo que me encuentro es que realmente, a pesar de que todavía nos falta trabajo, de que todavía podríamos hacer más, uno de los primeros pasos que tendríamos que tener en todas las organizaciones es al menos saber cuáles son esos marcos normativos. Si, por ejemplo, sabemos cuáles son los convenios que ha suscrito el país, si, por ejemplo, sabemos cuáles son los informes que se están produciendo en las organizaciones, alguien sabe qué es, por ejemplo, Belén do Pará y si el país lo suscribió, cuál es el Pacto Internacional de Derechos Civiles, cuáles son las convenciones que se están haciendo. Aquí, por ejemplo, tenía un listado de algunas que les puedo sugerir para que revisen. eh, Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, Carta Democrática Interamericana del 2001, el Consenso de Quito en el 2007, el Consenso de Brasilia en el 2010, el Consenso de Santo Domingo en el 2013, la Estrategia de Montevideo en 2016, las actualizaciones que se están haciendo también de todas esas esos marcos normativos que hay tanto a nivel internacional, que muchas veces los países los acogen y que muchas veces ni siquiera sabemos que están ahí. Conocer nuestras leyes, cuáles son las leyes, cuál es el marco normativo que protege los derechos de las mujeres, que pudiera facilitar también todo un asunto de equidad de género en las organizaciones. Lo que estaba diciendo Sonia, por ejemplo, ahorita de los derechos de las personas LGBTIQ+, si sabemos cuáles son esos derechos, si sabemos cuál es la normatividad. Por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo recientemente se hizo una solicitud a las empresas diciendo ustedes deberían tener unos protocolos. Ustedes saben que, por ejemplo, cuál es el convenio 190 de la OIT y qué dice ese convenio. Y si ya la empresa o la organización en la que están, sea pública, sea privada, lo está cogiendo. Ese tipo de cosas, yo pienso que muchas veces ni siquiera es solamente de crear otras, que es importante también, sino de conocer las que ya tenemos y de poderlas mirar, no solamente esperar como que otros sean las que las cumplan o que nos exijan las cosas, sino si yo quiero facilitar el trabajo porque yo no busco la información y miro cómo yo me puedo comprometer y cómo puedo aportar desde mi nivel y desde mis capacidades para contribuir a que eso sea posible. Yo le Voy a mirar. pudiera, yo le agregaría, Gustavo, de qué país eres o de qué ciudad? Yo vivo en Washington, pero soy de Colombia. Ah, bueno, muy bien. Porque no solamente, pues, o sea, la normativa es importante y hay normas, todas las que mencionó Diana y en Colombia, por ejemplo, la ley 1257 es una de las normas que también ha ayudado mucho a, a combatir sobre todo el tema de prevención y de atención de violencias, por ejemplo, pero básicamente, Gustavo, creo que lo que tenemos en la línea que tenemos que seguir trabajando todas las personas, las entidades y todas las organizaciones sociales es en esa educación, siempre educarnos porque hay que promover estos programas educativos para fomentar la igualdad de género y siempre desde la temprana edad. Hoy, por ejemplo, hay políticas públicas para que en los PEI, en los proyectos educativos institucionales, pues se implemente el enfoque de equidad de género
pero no Inmenso este solamente tipo. como desde la teoría, sino también con nuevos materiales, Gustavo, que se revisen todos esos materiales que hay, del Príncipe Azul, por ejemplo, la cartillita, o Mi mamá me mima, hay otros ya otros materiales, ese es importante. Y obviamente que impulsar también esos programas que brinden también oportunidades, como lo explicó Diana ahora, para impulsar mucho a las mujeres, sobre ¿Grabaste todo, todo, pero a pues, los Yochis? hombres, para capacitar, para apoyo económico también y formar en liderazgo también. Yo creo que ahí es importante que hombres y mujeres, que políticos y en todos los sectores, con estas temáticas empecemos a hacer cumplir las leyes que hay y que haya una muy buena y mejor participación, por ejemplo, en los cargos públicos y en la política también, no solamente las mujeres, sino también las personas diversas. Ese es mi complemento, Gustavo. Sí, también para las personas que están pidiendo un poco de guía sobre el lenguaje incluyente, a ver, les cuento también cómo ha sido mi proceso y cómo para mí ha sido un poco como más viable el trabajo en ciertas cosas. Uno muchas veces no se las sabe todas, pero entonces lo que puede hacer es aprovechar y por eso yo estaba haciendo énfasis ahorita en nombres clave de cosas como por ejemplo sesgos inconscientes, como por ejemplo pues se podrían mirar guías. Hay muchas guías que se han compartido de diferentes organizaciones, por ejemplo, No Mujeres compartió una sobre cómo implementar el lenguaje incluyente. Hay informes que van a facilitar también saber, bueno, cómo, por ejemplo, está mi sector. Si yo soy del sector minero energético, si yo soy del sector social, si yo soy del sector de educación, cuáles son las cosas que ya se están identificando como principales problemáticas que me están mostrando y que por ahí derecho me dicen, claro, yo estoy relacionada con esto o aquí no se está aplicando tanto, pero entonces, ¿cuáles son las propuestas que se están generando desde ahí? Muchas veces es un trabajo muy solitario, pero en ese trabajo tan solitario hay muchas oportunidades, hay muchos recursos, la mayoría de ellos son gratuitos que se pueden implementar para facilitar que ese trabajo que ustedes están haciendo y que quieren hacer a todo nivel, en organizaciones, en empresas, en instituciones educativas, en grupos de trabajo, lo puedan hacer. Entonces, aprovechen esos recursos para que puedan fortalecer el trabajo. En la página también, ya que estaban hablando, por ejemplo, de cuentos, hay una carpeta en un álbum de fotos en la página de Facebook que está orientada una parte, por ejemplo, a recomendar películas que pueden servir para trabajar en tema de enfoque de género. Hay otra que está orientada a una colección de cuentos que pueden servir para coeducación en asuntos de género, incluso muchos de esos se pueden descargar gratuitamente. En YouTube hay un montón de recursos, hay clases gratuitas, por ejemplo, en la página también hemos ofrecido varias clases que las están ahí grabadas, que las pueden acceder a ellas. En fin, yo creo que aquí es más como saber que están esos recursos, buscar con los nombres claves, que para eso también son buenos esos espacios. Yo sé que es un abrebocas, que esto es un tema muy amplio y que no lo vamos a alcanzar a hablar todo ahorita, pero al menos sí saber qué puntos claves podría buscar, cuál ruta puedo asumir para mirar cómo puedo trabajar lo que yo quiero hacer. Si, por ejemplo, quiero hacer un protocolo y no lo sé hacer, empezar buscando, bueno, cuál es la normatividad que hay a nivel internacional, cuál es la normatividad que hay en mi país, cuáles son otros protocolos que ya se han publicado, ahí están en redes, que me pueden servir, por ejemplo, y que yo puedo mirar como ejemplo para mirar qué debería tener en cuenta. Noticias que se han publicado sobre problemáticas, por ejemplo, un escándalo en una institución educativa porque un profesor estaba acosando y entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Por poder identificar ese tipo de situaciones, de problemas, de situaciones que van pasando, también van dando luces sobre qué debería yo prevenir, hacia dónde podría conducir lo que voy a hacer para que no me pase o para que si me pasa saber qué puedo hacer. Entonces, bueno, sí, esto es más que todo como un mostrar el camino. Aquí hay mucho para hacer a todos los niveles. Hay para empezar y hay para continuar y hay para niveles más avanzados.
y lo importante es que esa voluntad que hay, que yo celebro mucho que ustedes estén aquí y que puedan aprovechar todo lo que hay, tanto pagándolo como gratuito, y que lo puedan implementar sobre todo, porque como les decía, muchas veces son un montón de normas, un montón de políticas, un montón de recursos que podemos tener y que muchas veces como no los conocemos, se quedan ahí, en ese nivel, de no poderlo ni siquiera practicar, de muchas veces incluso revictimizar o generar situaciones que sean desfavorables y que incluso incumplen la normatividad y violan derechos de personas simplemente porque no lo sabemos. Y no la tenemos que saber toda, pero al menos sí, qué bueno poder tener la voluntad, la apertura para, para saber que hay cosas que necesitamos saber y buscarlas y empezarnos a unir a esto. Y a ver si así no nos demoramos los 300 años y logramos disminuir todo ese tiempo, toda esta brecha que tenemos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Diana Duque, directora de la página de estudios de género en América Latina, en nombre de la Unión de Ciudadanas de Colombia, que también con lo que empecé, vuelvo a hacer énfasis, es una entidad que se fundó hace 68 años. Nos llaman las sufragistas porque nuestras fundadoras lucharon por el voto femenino y hemos trabajado todos estos años siempre por décadas con la incidencia política y con gestión de proyectos. Y voy a chicanear con una de ellas que es muy importante, y es, por ejemplo, las comisarías de familia se hicieron por toda una gestión y un lobby de la Unión de Ciudadanas de Colombia, y en muchas cosas, en la Constitución del 91 también pusimos nuestro sello, y en todas las normas que hoy tenemos en el país. Ahora estamos luchando por la ley de paridad. Ese es nuestro enfoque. Bueno, muchas Sonia, gracias. antes de que termines, yo quiero, ya que lo estás diciendo, agradecerle a las personas que hicieron su aporte voluntario a la Unión de Ciudadanas de Colombia. Todos los recursos que aportaron, todos se van para el sostenimiento de proyectos que son de la Unión de Ciudadanas y que son muy importantes y que ayudan a muchas personas. Esa es también una forma de ayudar y todavía quienes lo quieran hacer lo pueden hacer. Y gracias por sus aportes, gracias por sus contribuciones, gracias por la voluntad de estar aquí, por escuchar, por participar, por todo. Muchas gracias. Bueno, feliz noche, gracias. Los esperamos y entren a nuestras páginas. Gracias, Daniel Alejandro, también productor musical.